No, a nivel de las curadorías, después, digamos, más orgánicamente lo empecé a hacer a partir del 2004. Me convocaron para, digamos, hacer el proyecto de lo que fue la Fundación Spínola Gómez, después de que falleció Spínola en el 2003, en el 2004 un poco se empezó a ver qué hacer con todo ese acervo. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar más que nada en aspectos del archivo, un archivo como muy vasto y sin ningún orden de cosas que había dejado Spínola. Spínola prácticamente durante 10 años había dejado de pintar y se había dedicado a la parte, digamos, política, en el diseño de logotipos y en el armado de estrados entre el año 62, digamos, y el 72, que vuelve con una exposición de dibujos, no produjo su obra como artista. Y bueno, todo ese material había sobrevivido a la dictadura, escondido en diferentes lugares. Y luego de la muerte de Spínola nos encontramos con ese montón de cajas y empezamos a encontrar desde, digamos, el original del logotipo para la CNT, el logotipo del Frente Amplio, todo el trabajo de organización, digamos, de los aparatos de propaganda del Frente Izquierda de Liberación, los afiches que habían hecho todo un grupo de artistas, no solo Spínola, todo lo que había sido, digamos, todo ese trabajo de los 60, y empezamos a organizarlo, digamos, sistemáticamente, ¿no? De registrarlo, de catalogarlo, y con eso, como curador, con Magalí Sánchez hicimos una exposición en el Cabildo, que se llamó Cabildo Ocupado, se hizo en el año 2005, en referencia, porque ahí, entre todo ese material, estaban todas las actas de cuando se había hecho la ocupación del subte municipal, que fue, digamos, lo que después creó el sindicato de la UAPC, de artistas plásticos contemporáneos, en los años 60. Tuvo prácticamente un año ocupado el subte por esos artistas. Y ahí estaban todas las actas de las asambleas que se realizaban acá, en el subte. Se fue conformando paralelamente la Unión de Artistas Plásticos Contemporáneos y la Confederación de Organizaciones Culturales, que reunía a todos los sindicatos, digamos, los sindicatos del teatro, de la danza, de la música, de los escritores, en una corriente, digamos, que se llamó Confederación de Organizaciones Culturales, y con todo ese material fue previo a lo que fueron los congresos del pueblo de la CNT y toda esa historia previa a la dictadura. Como todo ese material estaba ahí, se fue, digamos, sistematizando, y con todos los afiches, hechos por Ajax Barnes, por Pierri, por Carrocino, por Spínola mismo y un montón de artistas, Leonilda González, toda la gente que participó en esos años de esos aparatos de propaganda de los años 60, habían sido conservados. Y organizamos esa muestra que se hizo en el Cabildo, y después, con todo ese material, la Fundación editó un libro, después, que se ganó con el proyecto un fondo concursable, donde están registrados todos los textos que se hicieron para esa exposición. Ese fue un trabajo de coordinación muy, muy grande que hicimos con Magalí Sánchez, de todo ese material de Spínola, primero porque había que leerlo entero, porque todo escrito a máquina, decía
el frente, y el frente podía ser el Frente Izquierda de Liberación o el Frente Amplio, que hay prácticamente 10 años entre uno y otro. Entonces, para saber exactamente de qué frente se estaba hablando, había que leer todo ese material y organizarlo, digamos, y sistematizar todo eso para que después se reunió un grupo para tocar diferentes temáticas de teóricos bastante amplio, interesante, ¿no? Pues participaron no solo por el lado de la plástica, que estuvo Gabriel Pelufo, Olga Larnodí, Alicia Haber, también participó ¿quién más? Como Claudio Invernici como publicista, desde el punto de vista de todo ese movimiento, digamos, como de diseñadores, porque casi todos esos plásticos habían trabajado muy en serio todo el tema de la publicidad. Me acuerdo que escribió un texto muy interesante Constanza Moreira, que en ese momento todavía no se había dedicado a la política, era politóloga, e incluso en base a todo ese material ella se dio cuenta que Spínola manejaba conceptos de marketing político que entraron en Uruguay 20 años después, que fue en la campaña después que llevó a la presidencia a Luis Alberto Lacalle, que recién se empezó a manejar el tema del marketing político. Había cosas que Spínola planteaba que no se entendían muy bien en esos años a esos organismos de propaganda que eran de algún modo marketing político. Y bueno, esa exposición fue súper interesante, un desafío muy, muy grande, y tuvo una respuesta de público así, como más de 15.000 personas, no sé, así, en el Cabildo. Y después todo el trabajo editorial, digamos, de transformar eso en un libro. Bueno, hice diferentes trabajos así a nivel curatorial, más referidos a la plástica, como en el caso de la exposición que hice de Spínola Gómez con su última obra y otra parte más antológica en una galería que duró muy poco, la Galería K, que se inauguró con ese proyecto y se cerró con ese proyecto, ahí frente al Centro Cultural de España. Y luego el trabajo, digamos, de más largo aliento fue el trabajo que hice acá en el 2014, la antología sobre Ernesto Aróstegui, que en el caso de Aróstegui fue muy singular porque un artista que participó de la Bienal de Venecia representando a Uruguay en el primer envío, digamos, en la vuelta a la democracia, porque en los años, digamos, del gobierno de facto, la Bienal de Venecia no invitaba a Uruguay, aunque tenía el pabellón. Y bueno, toda su trayectoria después como docente de Bellas Artes, y toda su carrera, digamos, en la creación del movimiento textil y los premios que ganó en Uruguay. Fue el primer, digamos, artista, él y otros, digamos, por fuera de las artes plásticas canónicas, que gana un premio del Salón Nacional cuando se modifica el reglamento en el 67, y no se sabe por qué después de la muerte de Aróstegui su obra casi nunca más fue expuesta. Entonces fue todo un trabajo muy complejo, digamos, de producción del proyecto curatorial de la edición del libro que se hizo, y de un trabajo casi, digamos, antropológico de encontrar las obras. Entre antropología y arqueología fue más o menos, de un artista que murió 20 años atrás, ¿no? Lo de vivir del arte, primero creo que es una cuestión, digamos, histórica, pero que antes como que ningún artista profesional se la planteaban. Generalmente vivían de otra cosa
o eran docentes en las artes plásticas o docentes en secundaria, como lo era Arostegui, o empleados de ANCAP, como era Spínola, o bancarios o lo que fuera, y, digamos, en base a eso vivían y desarrollaban, digamos, en forma paralela y profesionalmente, porque no lo hacían, digamos, como hobby, la parte artística, pues sabían que de algún modo no iban a poder vivir. También había un culto en que uno no debía prostituir su obra buscando venderla en el mercado, sino simplemente hacer su trabajo, digamos, con unas reglas y un estándar muy alto, intelectual y de exigencia, que creo que de algún modo caracterizó a toda esa generación. Tenían de algún modo, no sé si por heredado o no, esa cosa casi profética, Torres Garciana, casi religiosa. A su vez también en toda la cantidad de horas que dedicaban como docente, formal o informalmente, porque Spínola nunca dio clases, pero de repente se pasaba 6 horas hablándote en un boliche de arte, no es que te hablara del fútbol y no sé qué, aunque a veces sí, pero digamos, tenían como esa vocación casi mesiánica de formar a las nuevas generaciones. Creo que en mi generación un poco, algunos somos los que buscamos, de algún modo, no ser empleados bancarios y dedicarnos, aunque sea a trabajos más relacionados a lo específicamente artístico. Así nos ha ido, ¿no? Generalmente es la docencia artística, que eso es, digamos, como muy difícil de sostener en forma privada, digamos, porque, digamos, las diferentes crisis económicas siempre te hacen agua por algún lado, o después de que está armado el grupo, y de algún modo uno como que empatiza con la gente, es muy difícil decirle, bueno, no podés pagarme, andate, yo qué sé, y seguís, de algún modo ahí. Y de la venta de trabajos que son casi inexistentes. Entonces, digo, pero ya que sea por el lado del diseño gráfico, hay muchos artistas, también hubo una tradición en Uruguay que muchos artistas trabajaron el diseño gráfico. En la actualidad también los hay, pero lo trabajan ya más profesionalmente, digamos, como trabajo y no, digamos, como un extra. O la docencia, por ese lado, digamos así. En el tema de vivir del arte no es muy fácil en Uruguay porque no hay un gran mercado, sobre todo para las propuestas, digamos, que escapan un poco al canon bidimensional. Pues generalmente todo el mundo siempre tiende a hablar en forma despectiva. Yo respeto mucho el trabajo bidimensional, pero es más que nada lo que, digamos, se considera como un objeto en Uruguay coleccionable, cosa que en otros países no es tan así. Desde instituciones culturales a museos han, digamos, empezado a coleccionar en los últimos 20, 25 años obras efímeras o, digamos, que tienen que ser reelaboradas cuando se van a montar de vuelta, cosa que acá es prácticamente inexistente, salvo algunos premios en los últimos salones de trabajos que no son, digamos, dentro de las técnicas bidimensionales o históricamente coleccionables. Se ha dado ahora también, digamos, un cierto incipiente tema en las ferias, digamos, donde algunas galerías uruguayas participan. Muchas de esas galerías uruguayas participan
con varios artistas que no son uruguayos. También, pero eso es un tema de mercado, ¿no? Digamos, creo que a veces hay como cierta confusión donde determinada asociación con el éxito o no éxito de un artista se juzga por ese lado, en el tema del mercado del arte, y no es tan así, porque sino en Uruguay siempre hubo, digamos, como un mercado, digamos, llevado adelante por la cultural y de prestigio. Muchos artistas no tenían ninguna venta, digamos, a nivel del mercado uruguayo ni el internacional, pero sí tuvieron durante toda su vida como un gran prestigio como creadores. En la actualidad, más que nada, se tiende a unir las dos cosas, ¿no? El suceso comercial con el tema del prestigio intelectual, cosa que no es tan así. Creo que más que nada porque hay una tendencia, ya pasamos de los años 90, digamos, de un énfasis en Uruguay por el lado, digamos, del gestor cultural y no del curador o el pensador en arte. Ahora pasamos, digamos, en la égida internacional al tema de las industrias culturales, donde el evento y el hecho artístico se juzga o se cuotifica, digamos, el éxito o el fracaso de acuerdo a la cantidad de público o a la repercusión mediática que puede tener. No, que pasamos, lo que te decía, ¿no? Digamos, el tema de la gestión, que de algún modo en esos principios de los 90 profesionalizó de alguna manera la organización en el campo de las artes visuales y en otros campos de la producción artística en Uruguay. Por otro lado, la gestión es una cosa muy técnica, entonces no se podía, digamos, compatibilizar la gestión cultural con el tema del contenido de lo que estabas mostrando, de los contenidos que querías mostrar. Entonces, de algún modo, para los artistas eso tenía sus ventajas porque, digamos, esa gestión cultural no se metía en el contenido de tu trabajo, hasta cierto punto. Y por otro lado, digamos, te daba como más libertad. Creo que el tema de la industria cultural es mucho más complicado, porque de algún modo la industria cultural te lleva a un tema de mercado y a la lógica del mercado. Tu proyecto y tu mensaje es válido de acuerdo a la cantidad de receptores que pueda tener, o de algún modo está condicionado lo que vos puedas producir de acuerdo, digamos, a la tendencia política o temática de esa industria cultural. Que en el caso de Uruguay se da un cuello de botella muy complicado, porque en estos últimos años se ha institucionado totalmente la realización de eventos culturales. Antes había en el medio un montón de agentes privados que organizaban sus exposiciones o sus salones o concursos, que ahora han desaparecido y ahora prácticamente está concentrada toda esa inversión de dinero en cultura por parte del Estado o de la Intendencia. Entonces eso lleva a que el medio, ya que, como habíamos visto antes, nunca tuvo un sistema del arte muy fuerte, en Uruguay la posición del artista es muy complicada en estos momentos, que antes, a pesar de que
la época dictatorial existía una censura muy férrea, pero en cuanto a la producción, esas producciones como independientes que evadían la censura, había como un medio mucho más receptivo a esa iniciativa, digamos, prácticamente personal o de un grupo de artistas, y se desarrollaban proyectos independientes, digamos, del canon oficial. Ahora eso como que ha tendido a desaparecer, y en estos años hemos vivido como un proceso bastante fuerte de institucionalización cultural, y prácticamente el productor en un 95% de hechos artísticos en las artes visuales es el Estado o la Intendencia, que en estos momentos políticamente en Uruguay pertenecen al mismo partido, porque hubo momentos en que un gobierno, el gobierno municipal, era diferente y promovía otro tipo de exposiciones al gobierno central. Por ese lado creo que este momento es como muy particular, pero también que da como pie para un montón de reflexiones del colectivo artístico, incluso hasta en la producción de algunos proyectos o de obras que analicen eso. En mi caso puede ser porque es una temática que la he trabajado sistemáticamente durante años, ¿no? El tema de la crítica institucional está presente en muchos de mis trabajos, hasta un poco puede haber algo de eso en este trabajo que está ahora en Panorama, ¿no? Donde se habla, digamos, que en ese momento era muy dramático el tema de la pasta base en, digamos, en las jóvenes uruguayas, mujeres. Digamos, ahora estamos viviendo todo el tema del feminicidio y todo el tema, pero en ese momento también era una violencia institucional muy fuerte, porque a mí me llamó la atención cuando empecé a trabajar este proyecto, que un 90% de los casos o más de mujeres que llegaban a las instituciones de salud en Uruguay por el tema de la pasta base era por intentos de suicidio. Jóvenes entre 18 y 20 y pocos años. Y ahora en esta versión nueva porque no existía en ese momento cuando yo hice la obra, que fue por el 2007, creo, por ahí, 2008. Y recién en el 2010, la obra es anterior, el Instituto Clemente Estable hace, digamos, un estudio sobre la incidencia a nivel cerebral de la pasta base. Y que está ahora forma parte, digamos, como texto de la propuesta en esta versión, digamos, para Panorama. No, con respecto a las políticas culturales, lo que hay en los últimos años es un mucho mayor apoyo económico a las propuestas artísticas, muchas de las cuales evidentemente antes era muy difícil de realizar porque, digamos, dependían exclusivamente, digamos, del bolsillo del artista, ¿no? Entonces ahora hay proyectos que se han desarrollado en estos últimos años que antes, era muy difícil que se pudieran desarrollar. Yo lo que hablaba más a nivel macro, digamos, cuando, digamos, la política cultural está enmarcada en una visión más internacional que está, digamos, en sintonía con el tema de las industrias culturales, o sea, el arte como generador de PBI, digamos, es lo que se analiza, ¿no? Entonces, una exposición que trae o que puede atraer a un montón de turistas que a su vez consuman determinadas cosas alrededor del lugar de exposición
o dentro de la exposición, eso redunda, digamos, en una ganancia. Entonces se analiza el hecho cultural desde ese punto de vista y creo que eso limita en extremo. Y lo que vemos cada vez más es una tendencia a que los proyectos sean como una marca. Entonces es tal cosa, entonces que se puede reproducir bianualmente, ¿no? Ya sea una feria o un salón o lo que sea, o una bienal, que no es en definitiva una bienal, que es una exposición con artistas internacionales, o sea, no tiene una estructura, pues no tiene un pensamiento, digamos, en sintonía con lo que son los grandes proyectos de bienales regionales, ¿no? Si hablamos de la Bienal de San Pablo o de la del Mercosur o la Bienal de Cuenca, que tiene una historia de años, o la Bienal de La Habana, son proyectos, digamos, teóricos, muy bien fundamentados, que se han prolongado en el tiempo, con diferentes curadores o apuntando hacia diferentes lados, pero digamos, de base hay un gran proyecto teórico conceptual. Digamos, la Bienal de Montevideo es como la Rural del Prado, es una marca, es una cosa que va a pasar cada 2 años, pero detrás de eso no hay como un gran proyecto, digamos, que sea interesante para la visibilidad de los artistas uruguayos en el exterior, que en definitiva para eso es una bienal. O sea, si Brasil, digamos, en el periodo del desarrollismo, crea esa bienal para dar visibilidad al arte brasilero y traer a Brasil las grandes manifestaciones del arte contemporáneo, y en pocos años, no fue, empieza en el año 51, desplaza a Buenos Aires, digamos, del eje regional del arte y crea todo un sistema del arte brasilero entre San Pablo y Río, de galerías y todo el movimiento que ya conocemos. O sea, eso es un proyecto de una bienal, es un proyecto además de teórico, conceptual y político, son todas las cosas. Yo creo que acá lo que hay en los últimos años, no sé si es como un cansancio o una falta de iniciativa por parte del colectivo de los artistas, de generar por fuera, digamos, de la estructura oficial, proyectos como a largo plazo o con una visión para el futuro. Más que nada hay una cosa, digamos, donde además como el sistema es en base siempre al concurso, como de un trabajo muy narcisista, individualista y de competir con el otro para ganar ese fondo, y no que haya proyectos, digamos, que tiendan colectivamente. O sea, también eso ya es como una cosa histórica en el Uruguay, del concursismo como, pero mal interpretado, digamos, porque en un concurso ahora prácticamente están compitiendo la gente que recién empieza con gente que tiene muchos años de trayectoria, porque todos estamos en lo mismo desde el punto de vista económico, porque son muy poquitos los artistas que han logrado, digamos, entrar en un circuito como más internacional y poder vivir de sus trabajos. Entonces eso genera, digamos, como que cada uno está en lo suyo y compitiendo permanentemente contra los demás. Entonces eso genera como una distorsión, un ruido en la frecuencia como muy grande, ¿no? De repente yo creo que además
o sea, no creo que tengan que desaparecer los concursos, pero que deberían ser enfocados, digamos, más que nada a la gente más joven, y tendría que haber otras instancias, digamos, de proyectos financiados con artistas de más trayectoria, de más largo aliento. No que el artista tenga que concursar 5 veces por año para ver si logra este fondo para poder hacer este proyecto, o que entre en un salón para ganar un premio y tener plata para hacer otro proyecto que hace años que lo tiene encajonado, sino que se abran otras instancias, digamos, donde esos fondos públicos se utilicen para la producción. Por eso te decía de la incompatibilidad de la cabeza de la industria cultural con el del pensamiento teórico y artístico. O sea, esas cosas no se unen. Entonces la industria cultural va a buscar un proyecto que tenga un suceso inmediato y que sea una marca, país o la marca que sea, y que eso se pueda replicar, digamos, y que genere, digamos, cierta corriente. Y un proyecto cultural no siempre da ganancias en ese sentido. De repente hay ganancias en otro. Y de repente vemos en Europa y en Uruguay y en cualquier parte del mundo los museos llenos de esas propuestas que en su época, digamos, no fueron consideradas importantes y que ahora son reivindicadas.